Mi nombre es Ilani Marto Brenes, carnet de C5G797. Me fue asignada la teoría literaria de estructuralismo, especialmente basada en la teoría de comunicación narrativa del texto de Barthes en la sección 4. En primer lugar, voy a explicar lo que es la teoría en sí, desde la perspectiva narrativa, de comunicación narrativa, y en segundo vamos a explicar como un análisis de esta teoría, pero en una perspectiva del texto de Nieblas, del capítulo 31 que se nos fue asignado. Bueno, en la explicación de la teoría tenemos que existe en el interior del relato una gran función de intercambio repartida tanto entre el dador como entre el beneficiario. O sea, la función comunicativa va a tener dos partes en ese aspecto. Ante lo anterior, el relato es aquello que se juega o que se lleva a cabo en una comunicación. Como mencioné anteriormente, el papel que juega tiene dos partes, el dador y el beneficiario. El dador sería como aquel que recibe, ¿verdad? Y el dador es aquel que da, ¿verdad? Y ellos cumplen una función de desarrollar un relato en una actividad de comunicación narrativa. Cabe destacar que, según lo explica Barthes, el relato se puede encontrar en todas partes, tiempos, lugares, funciones y relacionarse con la narrativa. ¿Cómo se da esto? El relato lo podríamos decir que no es solo una cosa de artistas, o sea, que no solo lo desarrollan los artistas, sino es una situación más universal, se podría decir. Porque quienes relatamos, quienes decimos o quienes desarrollamos historias, todos. Es un aspecto universal. Algo que me parece muy importante destacar en el texto de Barthes, en la sección específica asignada 4 de la narrativa de la comunicación, cito: los signos del narrador parecen a primera vista más visibles y numerosos, inclusive, que los signos del narrador, ya que se puede encontrar que un relato dice más a menudo que yo. Un relato dice más a menudo yo que tú. Bueno, entonces con esto podemos decir que la narración es aquella voz que nos cuenta, que nos habla, que nos expresa o nos relata emociones, pensamientos, en sí nos hace un poco entrar en el interior de una novela, un texto, de una situación que se esté narrando. Nos expresa también sentimientos, emociones, acciones, nos describe a los personajes en sí, nos deja entrar un poco, depende de la narración, como en esos pensamientos de los personajes, y para conocer más como de ellos mismos o de la historia misma. También la narrativa nos cuenta que desde una perspectiva u otra nos podemos preguntar quién cuenta la historia. Podría ser, no sé, el autor, o si lo cuenta un narrador aparte, no necesariamente tienen que ser como el autor. Y cómo nos lo cuenta, desde qué perspectiva nos lo cuenta. Si es desde una perspectiva más superior, que sabe como un dios todo lo que piensan los personajes o todo lo que va a suceder, todos los sentimientos que se encuentren, o si es un narrador
como más que va a relatar lo que sucede sin un nivel de superioridad ni demás, solamente describiendo o narrando lo que va a pasar. Las marcas del narrador es algo que me parece importante enfatizar también. Nos cuentan que son como huellas que deja quien está narrando. Puede ser que narre en pasado, en presente, que una descripción o que nos cuente un pensamiento, experiencia inclusive. Lo más destacable entre la narración, o bueno, más bien entre la comunicación narrativa, es que nos permite ver el manejo de la obra en sí, como reiteré anteriormente, ver como esa estructura en sí y ver su finalidad, o sea, con qué finalidad está, las situaciones como de pensamiento también. Entonces, bueno, esa sería como una parte del análisis o explicación de la teoría en sí. Ahora voy a pasar a explicar el análisis del capítulo 31 de la novela de Nieblas de Miguel de Unamuno de 1907, pero desde la perspectiva teórica de la comunicación narrativa, ¿verdad? Desde el análisis estructuralista. Bueno, el dador en Niebla, o el narrador en sí, es el propio Miguel de Unamuno, porque nos cuenta desde, se podría decir, una experiencia, desde lo que él vive o desde, ¿verdad?, su papel. Entonces podríamos decir que este tipo de narrador juega un papel de autor-personaje dentro de la novela, por lo mismo, porque nos da como sus experiencias. La narración es en primera persona, se lleva a cabo en primera persona. El autor mezcla su personalidad, su pensamiento, su experiencia, y de esta forma nos deja ver como la estructura que va a llevar la novela. También, a mi parecer, el narrador nos cuenta como, bueno, deja ver como su visión del mundo, ¿verdad?, en el texto de Nieblas. También se refleja mucho como la personalidad del autor reflejada en algunos personajes e inclusive en la narración. Su estilo mezcla la ficción con sucesos o experiencias de la vida real. Es como en sí una autobiografía del autor mezclada con ciencia ficción. Esto nos va a reforzar la idea de que el relato no solo transmite una historia, sino que también el carácter de las ideas del autor. Se podría decir también que el narrador en Nieblas adopta una posición muy cercana y subjetiva al texto en sí, a lo que está narrando. No se limita a narrar solo lo que los personajes, o sea, no es como un narrador superior, se limita a narrar lo que los personajes saben, sienten o de lo que piensan en el momento. No existe una perspectiva que sea externa o impersonal. En este tipo de narración o en este tipo del texto de Nieblas, no es como una forma interpersonal de narrar, algo que no se involucra en sí, sino que es como más presente, se podría decir. Bueno, en conclusión podríamos decir que la narración se limita a transmitir su diálogo. El diálogo interno refleja sus dudas, temores, motivaciones y conocimientos. Y además el texto de Niebla dice que toda la información proviene de personajes o de la perspectiva del narrador únicamente. Bueno, gracias.